7. El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos y el matrimonio. Yo las hice casi todas, solo me faltó la unción de enfermos. Así que espero que no tenga yo que hacerlas, pero todas esas las hicimos. ¿Alguien se confirmó acá en la Iglesia Católica? ¿Le dieron su cachetada también? Bueno, en Colombia dan cachetadas. Traen a alguien, bueno, no digamos que una cachetada, digamos que una palmadita ahí como suavezona. Yo me acuerdo del día de mi bautismo cuando yo era, no me acuerdo si era el día del bautismo. No era el día del bautismo. Era el día de la primera comunión. El día de la primera comunión. ¿Alguien hizo la primera comunión acá? Bueno, ese día es de ¿qué? Ese día es de fiesta. Yo quería hacer la primera comunión cuando estaba muy pequeño, porque cuando hacía la primera comunión había parranda en la casa, había comida. Me compraron un pantalón gris, un saco azul y una camisa blanca. Y era el día de estrenar, ¿no? Entonces, ese día yo era un santo. Y de pronto ustedes fueron santos también ese día. Bueno, pero sin embargo, con el tiempo crecimos y aprendimos otras cosas de las Escrituras. Pero eso es lo que hace la Iglesia Católica. Ahora, hay otra iglesia que es la Iglesia Ortodoxa, que es la Ortodoxa griega, que tienen los sacerdotes usan unos sombrerotes grandotes. ¿Los han visto? De color negro. Y ellos se visten de negro. Bueno, ellos eran, al inicio, eran parte de la Iglesia Católica y por algunas circunstancias hace ya muchos años se dividieron, pero es prácticamente la Iglesia Católica, pero con la versión griega. Ellos tienen otras ordenanzas, el servicio, la oración, el canto, la procesión y otras más. Ahora, nosotros somos evangélicos o protestantes o hermanos, ¿cómo se dice por allá? Hermanos separados, sí, hermanos separados. En el Concilio Vaticano II dejamos de ser enemigos de la Iglesia Católica y nos convertimos en hermanos separados o algo así, o hermanos amigables o algún tipo de hermanos. Pero bueno, el punto aquí es que en la Iglesia evangélica solamente observamos dos ordenanzas, o digámoslo así, dos ordenanzas. No quiero usar la palabra sacramento porque eso tiene otra connotación. Dos ordenanzas, y esas ordenanzas son el bautismo y la Santa Cena. Y ahora alguien se podría preguntar, bueno, ¿y qué es esa cosa? ¿Qué es cada una de estas cosas? Y vamos a ir, no todos los textos porque nos tomaría mucho tiempo, pero sí algunos textos, y voy a ir a profundidad en algunos para que nos cuestionemos. Sé que la mayoría de nosotros acá ya tenemos una fe cristiana desde hace mucho rato y la mayoría de ustedes ya se bautizó, otros no, y otros a veces celebran la cena y otros no. Entonces espero que hoy podamos hacer algunas preguntas y resolver esas preguntas. Así que vamos a hablar primero acerca del bautismo. Pero primero vamos a orar, ¿sí? Ya que entramos en materia y vamos a pedir al Señor que nos guíe. Vamos a leer un texto de la palabra. Señor, gracias por esta noche. Oramos para que ilumines nuestra mente y tranquilices nuestro corazón, ilumines, Señor, nuestro entendimiento y juntos podamos tener de pronto en esta noche más herramientas y más conceptos para meter en nuestra mochila y poder avanzar en este camino que nos has trazado hacia adelante. Guíanos, Señor, en la lectura de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todo arranca desde el libro de Mateo, en el capítulo 28. Ya ustedes saben esa escritura de memoria, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, no todos. Ok, ¿de qué se trata esa escritura? Vamos a leerla. Vayan pues. ¿Quién les dijo esto? ¿Cuándo dijo Jesús esto? ¿Cuándo? ¿Antes o después de ascender al cielo? Antes, claro. ¿Qué día era ese de la semana? Viernes. ¿Alguien da más? Lunes. Sábado. Hoy lo vamos a resolver. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo va a estar el Señor con nosotros? ¿Están seguros de eso?
Jesús está con nosotros, mis hermanos, está con nosotros esta noche, está con nosotros en el valle de tinieblas, está con nosotros cuando estamos celebrando. Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros. Ahora, recuerden que aquí se dan varias órdenes y varias instrucciones, pero quiero hacer énfasis en el bautismo, que es de lo que estamos hablando. ¿Alguien sabe qué significa bautizarse? Sumergirse, sumergirse. Esa es la palabra, sumergir, es la palabra baptizo, sumergir o lavar. Por supuesto, ¿es en qué? Bueno, en agua, en teoría. Un día, hace unos 20 años, cuando estaba estudiando en la universidad, un hermano dijo, Fabio, ¿y si alguien se quiere bautizar y no hay agua? ¿Cómo lo bautizamos? Oh, bueno, yo no había pensado en eso. Sí, por ejemplo, alguien está de misionero en el África y lo único que tiene es arena. Solo arena y dice, aquí me quiero bautizar. ¿Dónde lo vamos a bautizar? Entre todos dijimos, bueno, pues el asunto es simbólico. El tema no es el agua en sí. El tema es el símbolo de sumergirse y volver a surgir. Porque de lo contrario, pues ese pobre le toca esperar hasta que encuentre un oasis para que pueda encontrar agua, ¿no? Eso allá en ese ejemplo. Ahora, si estamos hablando de bautismo, estamos hablando de inmersión. ¿A alguien le echaron agua en la cabeza? ¿Alguien se acuerda cuándo fue eso? No, ¿quién se va a acordar? Eso fue hace tiempo. He escuchado, yo no he visto, pero he escuchado que cuando le cae a uno agua en la cabeza a esa edad, lo que hace no es celebrar, sino gritar para que le quiten al personaje que le está echando agua en la cabeza. Esto es a lo que nosotros llamamos aspersión. Ahora, es válida la aspersión, el hecho mismo de la aspersión, pero yo no voy a juzgar eso. Lo cierto es que la palabra nos lleva a pensar en bautismo, en inmersión. ¿De acuerdo? Ahora, hay varios textos que nos hablan del bautismo, pero hay un pasaje que desde mi humilde punto de vista veo que nos presenta un episodio bastante neutro respecto al bautismo. Y es el texto central que vamos a leer en esta noche. Así que les invito a que lo leamos juntos con detalle y nos preguntemos quién debería bautizarse. Bueno, antes de leer ese texto, quiero contarles que estuve pensando si la pregunta correcta debería ser ¿quién puede bautizarse? Pero ¿quién puede bautizarse? Todo el mundo se puede bautizar, cualquier persona se puede bautizar y cualquier persona se puede sumergir. La pregunta es si realmente ese bautismo es válido o es solamente una pasada por agua, por una piscina. Entonces hay que cambiar la pregunta, porque no es quién se puede bautizar, porque la respuesta es todos. Pero ¿quién debería hacerlo? ¿Quién debería llegar a ese punto? ¿Quién debería tomar esa decisión? Así que vamos a leer este pasaje, que es un pasaje bellísimo en el libro de Hechos, en el capítulo número 7. De pronto ustedes lo recuerdan, se da por allá en el momento donde un personaje es invitado a obedecer. En Hechos capítulo 7, voy a buscarlo, en el versículo número 26. Creo que no es este, creo que es 8. 8:26, qué vergüenza con ustedes, no es el 7, es el 8. Ya se me hacía raro, el 7 es donde está Esteban. Es capítulo número 8, versículo 26. Muy bien, voy a leer para ustedes el pasaje completo y les voy a pedir por favor que vayan notando algunos detalles que hay aquí. Sobre todo quién es el protagonista, que leen y lo vamos a estudiar. Bueno, ¿ya llegaron ustedes, mis hermanos y hermanas? Bueno, miren lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 8 en el versículo número 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Alguien sabe dónde es Gaza? Ya deben saber, ¿no? Ya las noticias nos dicen dónde es Gaza.
Y ya saben qué está pasando por allá. El ángel le dice, bueno amigo, ve desde Jerusalén hasta Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes qué lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. ¿Se acuerdan lo que les dije del desierto? Bueno, ellos fueron afortunados, encontraron agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron juntos al agua. Y Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguiendo gozoso su camino, pero Felipe, versículo 40, se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Qué increíble pasaje, ¿verdad? Ahora, si empezamos a leer un poquito con detalle, ¿quién está leyendo el texto? El eunuco. ¿Quién era un eunuco? ¿De dónde venía el personaje? De Etiopía. ¿De qué color sería el hombre? Morenito, por no decir negrito. Probablemente yo le estimo por ahí al menos 1,80 de estatura. Porque es lo que nos dicen los textos. Las personas que vivían en esa área de África son reconocidas varias veces citadas en el texto como personas altas, probablemente de tez oscura, como lo acabamos de hablar. ¿Y era judío o no era judío? No era judío de nacimiento, porque era etíope. Entonces, ¿qué hacía un etíope en Jerusalén? ¿Qué estaba haciendo? Ahora, aquí hay algo anormal. ¿Qué hace un etíope que vive por allá bien abajo, bien lejos, subiendo hasta Jerusalén, adorando al Dios de Israel? ¿Cómo llegó ese personaje a conocer de Jehová y de los profetas? No tenemos ni la menor idea. Pero lo cierto es que ese personaje se pegó un viaje muy largo y parece que tenía muchísimos recursos, porque ¿qué iba leyendo? Isaías, pero dice el texto que estaba leyendo, déjeme ver si lo podemos leer aquí. Estaba, de esto se levantó y sucedió, déjeme ver, dice, no sé si está la palabra allí, es el rollo, pero no aparece aquí. Bueno, en este tiempo, hermanos, la Biblia no estaba así como nosotros la tenemos. Muy probablemente lo que él tenía era un rollo de pergamino grande y lo cargaba, ¿no? Como un gran rollo, y era muy costoso. Miles, al cambio de hoy, miles de dólares costaba ese rollo de Isaías. Ahora, él tenía su propia copia del rollo de Isaías. ¿En qué idioma estaba escrito? No, en hebreo. Porque los judíos, ¿qué hablan? Hebreo. Y este personaje venía leyendo, o sea que el tipo leía. Lo que les hace a ustedes pensar que este personaje no era cualquier persona, porque además de tener dinero, era un hombre que muy seguramente había tenido que aprender a leer para poder
leer el texto. Ahora, si alguien aquí no lee, debería hablar con el etíope. O debería mirar el ejemplo del etíope, porque el etíope aprendió a leer. Aprendió a leer hebreo para poder leer el texto, probablemente. E hizo una gran inversión. Ahora, lo cierto es que este personaje va de camino a su casa. Ya adoró y va de camino a su casa. Y aquel que está buscando del Señor, ¿el Señor le está observando o no? Claro que sí. ¿Tiene deseos de aprender? Pero como ustedes y como yo, pronto el hombre está ahí leyendo y leyendo y leyendo y no entiende nada, no entiende ni mu, porque el personaje vive por allá en Etiopía, no asiste a la sinagoga y probablemente no lo hubieran podido dejar acercarse a una sinagoga. Entonces el hombre tiene deseos de aprender del Señor, pero no puede entender. Entonces Dios le envía a un angelos, que es un mensajero. Y se lo envía al hombre Felipe, y Felipe se levanta obediente y dice: hay que ir a predicar. Va y predica y empieza a explicarle. Pero esperen un momento, quiero invitarles a que miremos qué texto es este. ¿Qué venía leyendo él? Isaías, ¿qué? 53. Vamos a Isaías 53, que está en el Antiguo Testamento. Isaías 53. ¿Alguien se acuerda de qué se trata este pasaje? De la muerte de Cristo, probablemente. ¿Alguien se acuerda qué dice ese pasaje? Bueno, les voy a contar algo. En el libro de Isaías, Isaías es uno de los libros más citados del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, particularmente en el libro de Mateo. Es uno de los libros más citados junto con el libro de los Salmos. Y este libro contiene varias profecías mesiánicas acerca de lo que haría Jesús. Hay 5 cantos de los que se llaman los 5 cantos del siervo sufriente. Y hablan en particular de aquel que sería nuestro Señor, de aquel que vendría a sufrir cierto número de cosas. Y el pasaje está en todo el capítulo 53. Y escuchen esto, les invito a que lo leamos un trocito al menos. En el capítulo 53, en el versículo número 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿De quién habla este texto? De Jesús. Y es un pasaje precioso. Ahora, piensen ustedes un momento en este etíope que se encuentra con este texto y queda desorientado. ¿Cuál es la pregunta que hace el etíope? A ver, ¿qué dice? A ver, vayan al texto. ¿Qué dice Hechos capítulo 8? ¿Cuál es la pregunta que hace el etíope? ¿De quién está hablando? Ahora, yo no sé ustedes, mis hermanos, yo tenía una Biblia muy pequeña que me dejó mi madre o que dejó mi mamá en casa antes de que ella falleciera. Yo de vez en cuando la leía, pero tampoco entendía mucho del texto. Y solamente hasta que empecé a ir a la iglesia empecé a entender de que habían cosas que el Señor había dicho con muchísima anterioridad y que se iban a cumplir en el Cristo. Ahora, Felipe está escuchando esta conversación y él le dice, ¿qué está leyendo? Y él dice, pero ¿cómo puedo yo saber lo que estoy leyendo si no lo entiendo, si no me lo explican? Y miren lo que dice Felipe. ¿Cuál es el punto de partida de Felipe?
versículo número 28, versículo, perdón, número 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció ¿qué? El Evangelio de Jesús. Entonces, muy probablemente, lo que hizo Felipe fue empezar a explicarle todo esto del siervo sufriente. Le explicó la muerte de nuestro Señor Jesús. ¿Hacía cuánto Jesús se había ido? Hacía muy poco se había ido. Probablemente Felipe había observado todo esto y le explica al etíope el Evangelio de Jesús. ¿Alguien podría decirme en esta noche cuál es el Evangelio de Jesús? ¿Alguien sabe qué es la palabra evangelio? Buenas nuevas o buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia de Jesús? Algo más completo. Que Él vino a morir por los pecadores. Muy bien. ¿Y qué más? Y resucitó. Y fue glorificado. Muy bien. Pero falta un pedazo. Falta otro pedazo. Hacia allá. El hecho mismo no salva a nadie. ¿Qué lo salva a uno? ¿Creer en qué? En que Cristo Jesús fue enviado del cielo, vivió entre nosotros, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y está sentado, fue a la derecha del Padre, fue glorificado. Ese es el Evangelio. Entonces, si ustedes se fijan, este es el Evangelio, mis hermanos, que nosotros hoy entendemos, de acuerdo a lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2, este misterio que no se entendía antes, ahora es claro para nosotros, porque Dios así quiso revelarlo. Y dijo que de los dos pueblos, gentiles y judíos, iba a ser uno solo. Ese es el pueblo de Dios. Y este es el Evangelio. ¿Alguien ha creído el Evangelio acá? ¿Amén? Bueno, muy bien. Entonces, miren, el hombre le explica, pero aquí hay una novedad, hermanos. Versículo número 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide yo que sea bautizado? Un momento. ¿En qué parte de Isaías 53 dice que hay que bautizarse? En ninguna. Entonces, él ya había estudiado antes. Eso es una buena salida, probablemente. Pero realmente el texto de Isaías no dice que hay que bautizarse. De allí nosotros podemos entender algo. Parte del proceso de conversión en aquel tiempo incluía el bautismo. Porque es lo que está diciendo aquí el eunuco. Lo da por hecho. Felipe se lo dijo, entonces ya se lo había dicho y yo me imagino al etíope asomado por la ventana. ¿Dónde hay agua? ¿Dónde hay agua? Entonces apenas ve el agua, le dice a Felipe, aquí hay agua, me quiero bautizar. No, tienes que esperar 5 días, 3 meses, 3 años, hasta que lo sientas en tu corazón, hasta que estés preparado. ¿Tenía urgencia o no tenía urgencia el eunuco? Pues claro, hermanos y hermanas, el que se quiera bautizar no necesita 3 o 4 o 5 años. Lo que necesita es que creer y entender. Y noten que es el eunuco el que toma la iniciativa. Yo ya entendí lo que hizo Jesús. Yo ya he creído este evangelio, entonces lo que necesito es agua. Necesito agua para que me bauticen. Entonces el eunuco hace una pregunta importante. Felipe le responde de una manera muy clara. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué responde él? Sí creo. Entonces vamos para el agua y lo bautizó. Ahora, yo no sé hasta dónde anduvo Felipe en el carro con el eunuco, pero lo cierto es que apenas lo bautiza, el trabajo está hecho y el Señor se lo lleva. Ahora, vamos a hacer una pausa allí y quiero contarles algo. La respuesta a esta pregunta, mis hermanos, ¿quién debería bautizarse?
La respuesta a esta pregunta está acá. Número 1, quien haya comprendido el Evangelio, ese debe bautizarse. Pero además de que lo haya comprendido aquí arriba en la CPU, en la cabeza, el que lo haya entendido aquí en el coco arriba, ya lo entendí. Ok, entenderlo no es suficiente. ¿Qué hay que hacer? Creerlo, hay que creer en que Jesús es el Señor y es el Salvador. Y por supuesto viene el arrepentimiento, uno se arrepiente, cuando escucha de Jesús, se arrepiente de sus pecados, cambia de conducta y ya ahí mismo debe tomar una decisión, si sigue adelante o no sigue. ¿Eso es claro, mis hermanos? Por supuesto, al creer en Jesús, pues hay una confesión de fe. Eso es claro. Ahora bien, a veces nosotros en nuestras comunidades, sé que nuestro hermano Abel hace unos días se paró aquí en el púlpito y dijo, bueno, yo no sé si me voy a meter en problemas, pero igual yo no creo que debamos hacer cierto número de cursos para bautizar a las personas. Eso es completamente cierto. Ahora, nuestro deber como cristianos es asegurarnos de que la persona que se va a bautizar, claro, sepa. Porque lo que le estamos diciendo al personaje es que al bautizarse, pues hace parte de la comunidad, pero nuestro deber es asegurarnos que él al menos haya entendido el Evangelio. Felipe no procede a bautizar al eunuco, sino hasta que el eunuco le dice, sí creo en Jesús. Ya noten la progresión, ya el eunuco no se refiere al hombre de la Escritura, como aquel hombre de la Escritura, se refiere a él como Jesús. Ya lo ha identificado, ya sabe lo que ha hecho, ya sabe lo que ha vivido y ya sabe el sacrificio que hizo. Entonces, al creer en Jesús, el personaje puede proceder. Ahora, Noal ha notado algo importante que aparece en Romanos 10, pero noten que Felipe no le pide una confesión de fe, solamente que lo crea con todo su corazón. Y es verdad, ¿qué es lo que dice? Eso dice Romanos 10, pero ¿qué dice Juan 3:16? Todo aquel que en él cree no se pierda. Bueno, ok, no vamos a hacer una discusión de si hay que confesar o no. El hecho importante aquí es que por supuesto tenemos que creer, y si esa confesión es manifestada con la voz, por supuesto va de la mano con Romanos 10, pero allí tenemos estos elementos. Ahora bien, esto ya se los dije. Vamos a detenernos allí y quiero que noten algo. Estos son algunos ejemplos de las personas que se han bautizado. Los judíos en Hechos 2:41, los samaritanos en Hechos 12, Pablo el apóstol se bautizó en Hechos 9, los gentiles en 10:48 y Lidia, no la esposa de Nelson, otra Lidia, también, aunque Lidia también se bautizó aquí en Hechos 16:15. Lo que nos lleva a pensar en algo. Aquel que ha decidido poner su fe en Cristo debería bautizarse. Eso es lo que nosotros encontramos. Debería dar ese paso y lanzarse a obedecer. Ahora, ¿por qué debería bautizarse alguien? Esto es otra pregunta que debemos hacer. Número 1, obediencia, ¿no? Ahora, estamos claros en algo. La salvación es ¿por qué? Por fe. ¿Solamente? ¿Alguien tiene que hacer algo para salvarse? Nada. ¿Qué tiene que hacer? Creer, porque la salvación es por fe solamente. Nosotros no tenemos parte allí. Entonces alguien podría preguntarse, bueno, y entonces si la salvación es por fe y yo ya tengo mi salvación porque el Señor me la ha regalado por fe, ¿por qué yo tengo que bautizarme? Lo primero es porque Jesús lo ordenó. Ahí está, Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Ahí está, Jesús lo ordenó, es lo primero. Pero hay otras razones más. Por ejemplo, la identificación en Romanos 6, versículos 1 al 3, nos dice el texto que cuando alguien se bautiza, simbólicamente se une con el Cristo, muere a sus pecados y vuelve a empezar. Es una identificación, una manera simbólica de decir que estoy unido a Cristo. Por supuesto, también en Hechos capítulo 7 vemos algo como un punto de partida, como una iniciación a la vida cristiana. Es un símbolo también. Ahora, hay algunas creencias erróneas
y ya vamos a pasar al tema de la Santa Cena. Por ejemplo, que el bautismo es un requisito para tener la vida eterna. Algunas personas creen eso, que si uno no se bautiza, no tiene la vida eterna. Bueno, varias escrituras nos muestran que no es así. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 24, esa es solamente una escritura, nos habla de que quien cree ya tiene la vida eterna. El bautismo no es el punto donde comienza la vida eterna. La vida eterna comienza cuando alguien ha depositado su fe en Cristo y Dios le regala su vida. Es lo que dice el texto. Lo mismo dice en 6:40, lo mismo dice en Juan 3:16 y otros textos como estos. Así que muy probablemente el bautismo viene, lo más seguro, el bautismo viene después de que alguien ha depositado su fe en Cristo, no antes. Aunque en el libro de los Hechos Dios hizo bastantes cosas raras allí, ¿no? Primero el bautismo y luego primero el Espíritu Santo y varios eventos allí. Por eso elegí Hechos capítulo 7. Ahora, algunas personas piensan que cuando uno se bautiza, ahí sí va en serio con Jesús. Yo no me bautizo, yo ya hice mi declaración de fe, pero no me bautizo. ¿Por qué? Porque es que cuando uno se bautiza, ahí sí queda comprometido. Ya queda con la soga al cuello, como cuando uno se casa. Uno puede vivir en unión libre, pero si donde yo me llegue a casar, ahí quedé fregado ya de ahí no me suelta nadie. No, eso no funciona así. Cuando alguien ha depositado su fe en Cristo, ya quedó comprometido con Cristo. Y escúchenme bien, cuando alguien no se ha comprometido con Cristo, pero ha entendido el Evangelio, está en una dificultad seria, porque es responsable de lo que el Señor le ha permitido entender. Así que entre más pronto se ponga a cuentas con el Señor, pues mucho mejor. Yo no me bautizo porque me bautizaron cuando era niño. ¿Alguien ha escuchado eso? Yo lo he escuchado varias veces a lo largo de mi vida cristiana. ¿Cómo le responderíamos a alguien así? ¿Por qué no vale? Muy bien. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para que un bautismo sea válido? Antes. Antes. Bueno, es la forma, pero ¿qué se necesita para saber si alguien puede bautizarse o si un bautismo es correcto, válido? Antes de creer, ¿qué hay que hacer? Escuchar, ¿qué? El Evangelio. Si uno no entiende el Evangelio, ¿cómo se va a bautizar? Es como firmar un contrato sin saber que está firmando. Uno tiene que escuchar el Evangelio y luego de escuchar el Evangelio, ¿qué tiene que hacer? Creer en Él, por supuesto, y arrepentirse. Y allí ya puede bautizarse. ¿Eso es claro? Ahora, a mí nadie me preguntó si yo creía en Jesús cuando tenía 6 meses de edad. Y luego viene allí cuando, si podemos ahondar un poco más en la idea que viene. De hecho, yo se los había explicado. ¿Se acuerdan de lo que les expliqué de Agustín hace varias semanas? Ok, creo que no lo recuerdan. Ok, vamos a pasar esa parte. Bueno, hablamos del pecado original y hablamos de esas cosas hace semanas. ¿Se acuerdan de Agustín? De que cuando un niño se bautiza en ese momento, de acuerdo a la teología católica, en ese momento se le perdona el pecado original y esas cosas. ¿Se acuerdan? Pero no tenemos sustento de eso. No tenemos sustento de eso en las Escrituras. Mucho de los puntos teológicos que varios teólogos han hecho es la unión de puntos en el vacío. Han unido puntos y han sacado sus conclusiones. Pero nosotros, mis hermanos, nosotros no podemos sacar conclusiones. Tenemos que buscar lo que dice el texto. Allí está arraigada nuestra fe. Ahora, el que se bautiza asegura el pasaje al cielo. ¿Cuándo se asegura el pasaje al cielo, hermanos? Cuando usted le ha entregado la vida a Cristo Jesús, el Señor, y ha puesto en Él su fe, ha entendido el Evangelio. Allí usted puede creer, Señor, ya yo me he entregado mi vida a ti, tú verás qué haces con mi vida. Eso lo lleva a uno a ciertos compromisos con el Señor, de los cuales hablaremos después. Muy bien, preguntas hasta aquí. Me quedan 12 minutos, así que en 12 minutos les voy a explicar lo que falta. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Cualquiera. De hecho, pues un claro ejemplo es el ladrón, ¿no?, que murió al lado de Jesús, que dice, él pide que yo entre al reino de los cielos. Es un buen ejemplo. Y él dijo, y ahora te digo que estarás conmigo. Y él no se bajó y se bautizó. ¿Y por qué no se bautizó el que estaba colgado? ¿Por qué? Porque no había agua. No fue por eso, porque estaba colgado. ¿Cómo se iba a bautizar? Una pregunta es si una persona que viene a la iglesia, se congrega, escucha y dice que acepta, pero cuando uno lo invita a bautizarse no se bautiza, ¿qué procede ahí? Cuando yo le digo que se bautice, pues nomás dice que sí, pero no. Ahí, O sea, ¿cómo así? sí, yo sé que no se quiere bautizar, Ok. pero sí viene a la iglesia, siempre viene, acepta, él dice que acepta a Cristo y todo, pero no se ha bautizado. Puede ser por algunos argumentos, ¿no?, que cada ¿Y por qué te dice que no? Mira, Marcos. Sí, pero no. Dice que sí, pero no. O sea, ¿cómo así? Ok, mira, lo primero que deberías hacer, Marcos, es preguntarle por qué no. De pronto, algunas personas quieren esperar a estar con su familia para hacer una fiestica. Quieren partir una torta y celebrar, de pronto. O de pronto no han entendido que deben hacerlo. O de pronto no quieren que vaya en serio la cosa. Sí, bueno, hay varias razones. Pero aquí, Marcos, lo que tú deberías hacer es sentarte, invitarlo a un taquito y conversar. O de pronto le tiene miedo al agua. Ahora, no se rían. Conocimos una muchacha en Cali que la fuimos a bautizar y le tenía pánico al agua. Intentamos bautizarla como 5 veces. Porque apenas sentía como que se iba para atrás. No se dejaba meter al agua. Casi tenemos que... No se quería bautizar por eso, porque le tenía un pánico al agua terrible. Debimos haberla tirado a la piscina honda, pero bueno, ese es otro punto. Sí. ¿El bautismo sí debería o es un requisito para servir en la iglesia? Es un buen punto. Cuando alguien, bueno, antes de eso, en nuestra comunidad, la comunidad local, es una comunidad visible. Tenemos una comunidad visible y una comunidad invisible. La comunidad invisible es la que la conforman todos los creyentes del planeta. Y la comunidad visible es esta que nosotros tenemos. Ahora, cuando alguien se bautiza, hace una manifestación externa, firme y pública de la fe que tiene. Entonces, si alguien no se quiere bautizar, no quiere obedecer. Porque Jesús dijo que había que bautizarse. Cuando alguien no se quiere bautizar, bueno, no necesariamente, ¿no? Porque puede ser que le tenga miedo al agua, o puede ser que no entienda que debe bautizarse, o de pronto muchas otras razones. Pero para responder esa pregunta, espero que estos argumentos te aclaren el punto. Es importante porque es la única forma que nosotros aquí en la tierra podemos ver que el personaje está comprometido con la obediencia, con el Señor y con la comunidad. Bien, una pregunta más. Marcos, haz esa cita con esa persona. Y yo invito a los tacos, ¿cómo la ves? Pero a ti solo 2, porque tú comes mucho. Mateo. Sí, Mateo. Marcos, Lucas. Bueno, yo no he podido entender por qué en Hechos 2:41, Hechos 8:12, con los judíos, los samaritanos, Pablo, los gentiles y Lidia, los capítulos que pusiste ahí, no entendieron lo que dijo Jesús en Mateo 8:28. Sí. Y bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no lo hicieron así como Jesús le dijo? ¿Te refieres a no bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque ellos bautizaron, te bautizo en el nombre de Jesucristo. Bien, no tenemos una respuesta declarada específicamente en el texto bíblico sobre por qué lo hicieron. Pero lo cierto es que para los judíos hay entonces aquí una identificación que en Jesús se encuentra el Dios Trino. Y Él es Señor sobre todo.
Es la respuesta más corta y más puntual que te puedo dar. Hay más teorías acerca de eso, ¿no? Y hay algunas personas que son de corte pentecostal que dice que si fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tienes que bautizarte otra vez. Pero no hay que hacerlo, no hay que bautizarse otra vez. Si fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús, es lo que encontramos. Jesús es Dios mismo. Sí, José. ¿Qué día fue lo que él dijo que ir a bautizar, lo que dijo él? ¿Qué día fue? Que estábamos el viernes, sábado, domingo. ¿Qué día fue? Oh, vamos para allá. Gracias. Vamos para allá. ¿Qué día fue? La cena del Señor. ¿Qué día fue? Vamos a verlo. Ahora, escuchen esto. ¿Alguien ha escuchado esta frase? Haced esto. ¿Quién dijo esto? Jesús. ¿Cuándo lo dijo? Cuando estaba en la cena. Ok, muy bien. Él dice esto en Mateo, Marcos y Lucas. Juan es el único evangelio que no tiene la constitución de la Santa Cena. Pero contiene también otros aspectos que no están incluidos en los sinópticos. Jesús dice que hay que celebrar la cena. Hay que hacer ese evento en la comunidad. ¿Para qué? Para recordarlo. Entonces aquí tenemos el bautismo que hay que hacer porque el Señor nos pidió, y también la Santa Cena porque el Señor nos pidió que lo hiciéramos para recordar. Esto es un poco triste, porque esto señala que es muy probable que nosotros los cristianos, a pesar de ser redimidos, tengamos problemas de memoria y se nos olvide lo que el Señor nuestro Dios ha hecho por nosotros. ¿De acuerdo? Así que esto lo hacemos en memoria de Él. Pero esperen un segundo. ¿Cuándo es el primer día de la semana? El domingo. Oh, ya le dieron al domingo. Muy bien, así es. De acuerdo a Hechos, capítulo 28, en el versículo 1. Marcos, capítulo 16. Tengo una duda en ese texto. Marcos 16, 9 y Juan es Mateo 28.1. Vamos ahí, Mateo 28.1. Esto es para aclarar el punto. Ahí hay un error, no es Hechos sino Mateo. Vamos a ver. Mateo. Espero que no esté equivocado. Sí. Mateo 28.1. Pasado el día de reposo. Ok, vamos a devolvernos la película. ¿Cuándo fue el día en el que el Señor celebró la cena? Jueves. ¿Cuándo fue sacrificado nuestro Señor? El viernes. ¿Qué pasó el sábado? No. ¿Era día de? ¿O otro nombre para el día de reposo? El sábado o el sabbat, así es. Entonces ya tenemos viernes, el sábado es el día del reposo, y dice la palabra del Señor, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, es decir que el primer día es domingo, nuestro domingo. Ok, ahora aquí hay una cantidad de argumentos levantados por los a lo largo de la historia, que el domingo es el sol víctor y que el domingo es una cantidad de cosas. Bueno, hermanos, después del sábado, si quiere póngale otro nombre al día, pero después del sábado sigue el siguiente día, es el siguiente día. El siguiente día pasó esto. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Saben, al inicio de la iglesia cristiana parece que la comunidad en Jerusalén no era numerosa, pero les permitía a todos reunirse en el templo. ¿Qué templo era? No, el templo de Herodes, que todavía no había sido destruido. ¿Cuándo se destruye el templo de Herodes? En el año 70, cuando vienen los judíos y arrasan con todo. Los judíos, los cristianos al inicio fueron parte de la comunidad judía. ¿Y ellos se reunían en dónde? En el templo y partían el pan. ¿Saben qué es partir el pan? Sí. No había Biblia todavía. Lo que hacían era celebrar la cena del Señor, partir el pan. Así se llamaba la Santa Cena, partir el pan. Pero la iglesia empieza a crecer
y empiezan a haber algunos cambios. Noten esto. Hechos 20, versículo 7. El primer día de la semana, ¿cuándo? El domingo o el día después del Sabbat. Reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, se alargó el discurso hasta medianoche. Yo tengo que salir mañana, mis hermanos, así que vamos a estar aquí hasta la medianoche. Nadie dijo amén, nadie está emocionado. Ok, está bien, no, vamos a cambiar de opinión. Ok, esto es importante porque si ustedes se dan cuenta, al principio la Santa Cena celebraba cada ¿cuánto? Cada día, todos los días se reunían, todos los días oraban y todos los días partían el pan. Y al partir el pan, ¿qué hacían? Recordaban al Señor Jesús, así es, ese era el sentido, comer y recordar al Señor, comer y recordar al Señor. Todos los días lo hacían, pero luego con el tiempo vinieron a hacerlo el primer día de la semana. Pero noten esto. Con el tiempo ya la iglesia ha crecido, estamos hablando de Primera de Corintios. Ya estamos hablando de Primera de Corintios, ya el tiempo ha pasado, las iglesias ya empezaron a fundarse en diferentes lugares y Pablo le dice a los hermanos lo siguiente: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuándo se recogía la ofrenda? El primer día de la semana, el domingo, así es. No, pero es que la ofrenda no es bíblica. Bueno, ahí está. Pues miren a ver cómo se borra eso del texto. Pero esta ofrenda era específicamente para los necesitados de Jerusalén. Ahora bien, unos hermanos, voy a atreverme a llamarlos así, hermanos adventistas del séptimo día, toman algunos textos del Antiguo Testamento para decir que el día que se debe adorar es el sábado. Y yo no sé ustedes si lo han visto por allí, probablemente en nuestros países, en Centroamérica y Sudamérica, hay personas que ponen avisos gigantescos que dice: el adorar a Dios el día domingo es del diablo. El día del Señor es el sábado. Si usted adora el domingo se va para el infierno y todas esas cosas. Pero lo cierto es que tenemos suficiente evidencia en las Escrituras para decir que los cristianos partían el pan, recogían ofrendas y se reunían juntos para adorar a Dios el primer día de la semana, que es el domingo. Pero de pronto alguno de ustedes podría decir: bueno, pero ¿dónde está? ¿Hay algún texto que nos diga que eso no está del todo correcto? ¿Que no deberíamos estar adorando a Dios el día domingo o el sábado? Bueno, abran sus Biblias, ahí está. Y con ese texto vamos a ir concluyendo. En Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Voy a leer para ustedes este pasaje. Este es un pasaje muy importante para este y otros temas. A ver, se me pegaron las hojas aquí. Colosenses 2, 16. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, le está escribiendo Pablo a los hermanos, a los cristianos que viven en Colosas. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie nos prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchado por su mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Mis hermanos, hay un momento muy interesante en la historia, y esto se da por allá en Hechos capítulo 18, versículo 4. ¿Alguien se acuerda a dónde iba Pablo a evangelizar al principio? ¿A quién buscaba Pablo? ¿Dónde le daban las palizas? ¿Quién le daba las palizas a Pablo? Los judíos. Entonces, ¿y dónde se reunían los judíos? En las sinagogas. Pablo, cada vez que arrancaba en sus viajes misioneros, lo primero que buscaba era una sinagoga y predicaba ya el evangelio.
y se reunía con ellos y discutía cada sábado, porque es el día en que los judíos se reúnen. Pero llega un punto en Hechos capítulo 4 donde Pablo abandona esta insistencia porque continuamente lo rechazaban. Entonces en Hechos 18 versículo 4 Pablo dice, ok, hasta aquí llego, me voy a los gentiles. El día de reposo o el sábado, la última mención que hay en el Nuevo Testamento del sábado o del día de reposo es en Hechos capítulo 18 versículo 4. Nunca más vuelve a aparecer el día de reposo, desde Hechos hasta el final, porque ya no viene a ser trascendente en la iglesia cristiana, ni como norma para guardarlo, ni tampoco como día para conservarlo, como ustedes lo notan allí en en Colosenses capítulo 2. Bien, cada semana o cada mes, nosotros celebramos la Santa Cena y leemos ese pasaje de 1 Corintios 11:23 en memoria de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Bueno, estas son algunas ideas de la Santa Cena, espero que esto sea claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y con esto vamos a concluir ya nuestra reunión. No hay preguntas. Bien, entonces, hermanos, tengo dos cosas para que reflexionen y están aquí en la pantalla. Número 1, ustedes, hermanos, y yo tenemos que recordar con gratitud aquel día de nuestro bautismo. Recuerden con gratitud ese día que ustedes salieron del agua, porque en ese día ustedes hicieron una declaración pública de la fe que han puesto en Jesús nuestro Señor. ¿Lo recuerdan? No lo olviden. No olviden ese día. Quizás no tenga un valor legal o algo así, pero es una memoria en sus mentes. Una memoria de una decisión que ustedes tomaron en frente de toda una comunidad. De que hasta el final de sus días ustedes iban a ser fieles para siempre. Recuérdenlo. Y número 2, recuerden celebrar la Santa Cena el primer miércoles de cada mes. Como se dan cuenta, no hay un solo día para celebrar la Santa Cena. Y cada vez que la recuerden, cada vez que partan el pan y beban la copa, recuerden a aquel Señor que murió por cada uno de nosotros y nos dio vida por su amor y por su gracia. Oremos. Padre Celestial, damos gracias porque nos bendices y nos bendices y nos bendices y nos bendices y nos amas y nos provees y nos quieres, nos proteges, nos abrazas, nos das de comer, nos das un lugar donde descansar, nos brindas, Señor, tu bendición de levantarnos cada día. Damos gracias, Dios mío, porque estando en la oscuridad nos trajiste a tu luz maravillosa. Gracias, Dios mío, porque un día estuvimos perdidos y fuimos encontrados. Quizás como el etíope, Dios mío, anduvimos años perdidos, explorando el texto sin entender. Y tú, en tu gracia y tu misericordia, abriste nuestro entendimiento y nuestros ojos se abrieron y pudimos ver la belleza de nuestro Salvador. Padre, no permitas que nuestra mente olvide ese gran momento en el cual tú abriste nuestros ojos y pudimos volver a tus pies. Señor, ayúdanos a celebrar con gratitud el gran amor que tú nos has dado. Y así como tú nos lo has ordenado en tu palabra, recordarte y recordarte y recordarte y no olvidar nunca de qué hueco un día fuimos sacados y en la mesa del gran Rey en la cual nosotros hoy nos encontramos. Señor, oramos para que nos lleves con bien a nuestro hogar. Bendice nuestra casa, Señor, nuestro camino. Permítenos tener una noche de descanso y mañana con tu favor volver a abrir nuestros ojos, Señor, y darte gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, gracias por venir. Hermanas, gracias por venir en esta noche. No olviden recoger a sus muchachos y nos vemos con el favor de Dios el fin de semana.